Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otro programa de Haciendo Historias. Recuerdo a toda la gente que está mirando nuestro programa que puede participar por un libro, gentileza de Moglia Ediciones. Un saludo a Leo Moglia, unas felicitaciones por la exitosa muestra que hizo en la Feria del Libro de Buenos Aires, un stand propio, llevando los libros de autores correntinos para que estuvieran presentes en esta feria del libro tan importante de la República Argentina. Así que nuestras felicitaciones, y ustedes pueden participar a través de dos formas: mandándonos un correo electrónico a nuestra dirección de email haciendohistorias@hotmail.com, o si no, a través de nuestro número de WhatsApp que sale en pantalla, que le digo a toda la gente que ha enviado saludos y mensajes que hemos recibido todos, agradecemos mucho. Y sumamos también las nuevas tecnologías para que la gente esté participando y esté comunicada con el programa, y de paso también decimos que por ese medio pueden sugerirnos algunos temas que quieren que toquemos acá en nuestra mesa con nuestros dos compañeros. Voy a empezar saludando, por supuesto, a ellos dos, hoy con un tema muy interesante. Vamos a hablar de los monumentos de la ciudad de Corrientes. Una breve reseña de los monumentos de la ciudad de Corrientes, que son monumentos importantísimos y que por ahí nosotros casi con seguridad no vamos a conocer su historia. Los saludo primero al doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. Quito, hola. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Rafael. Muy bien, perfectamente bien, acompañado ahora del nuevo secretario del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, el doctor. Aprovechamos para mandarle saludo al nuevo decano de la Facultad de Derecho, al doctor Mario Villega, y todo su cuerpo académico que está formado, dígame, doctor, así mandamos también a la vicedecano Hilda Zárate, al secretario académico Omar Ulises D'Andrea, magíster, y bueno, a Lorena Gallardo, secretaria de posgrado. Sí. Que son los que voy recordando, ¿no? Sí. ¿Alguno usted que pueda sumar? No. Buenas noches, Dardo. Buenas noches. Bienvenido, el doctor Dardo Ramírez Brachi, que forma parte del nuevo cuerpo académico de la Universidad Nacional del Nordeste, de la Facultad de Derecho. ¿Alguno que se sume a ese nombre? No, creo que el gabinete forma parte del grupo que citó el doctor Galeana. Bueno, perfecto. La Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad del Sol, que está renovando sus diversos decanos de cada una de las facultades que dan tantos profesionales a toda esta parte del país y países limítrofes, ¿no? Bueno, vamos a arrancar con este tema, los monumentos de la ciudad de Corrientes, pero antes voy a hacer una invitación para toda la gente que está mirando el programa en todas las localidades donde se emite. Se viene el Congreso de Historia de la Provincia de Corrientes y queremos invitarle a usted a que participe, que se sume. Esto está organizado por la Junta de Historia de la Provincia de Corrientes. Va a ser el 21 y 22 de junio, jueves y viernes, en la localidad de Yapeyú, Corrientes. Un congreso de historia que viene realizando la Junta de Historia todos los años, con temas importantes, con debates. La verdad que está bueno que se realice, sobre todo en una provincia como la nuestra, que tuvo tanta participación en la historia de nuestro país, y la verdad que fue una provincia protagonista de la conformación del Estado de la República Argentina. Así que bueno, y acá tenemos la suerte de tener al presidente de la Junta de Historia, el doctor Dardo Ramírez Brachi, quien va a comenzar hoy a hablar de los museos para ponernos en situación de nuestro tema de hoy. La historia, como dijimos en otros programas y en otras oportunidades, no solamente nos ayuda a explicar las cosas que nos sucedieron y conocer nuestro pasado, sino la historia también tiene la noble tarea de recordarnos lo que nos pasó y de dónde venimos. Pero como la historia es un momento del pasado, indefectiblemente necesitamos del recuerdo de lo que nos pasó. Y recuerdo, una maravillosa palabra que deriva del latín, que significa etimológicamente volver, y corazón.
Recordar es volver al corazón, es volver a las cosas que el corazón ha palpitado. Y una de las formas de recordar la historia o los momentos grandes de grandeza o de gloria de los países, de los pueblos, son los monumentos. Monumentos y lugares históricos. Los monumentos tienen un significado conmemorativo de gran trascendencia, porque es el ícono, es la referencia que nos recuerda qué somos y de dónde venimos. Los personajes, los héroes, las referencias gloriosas, los momentos culminantes de desarrollo del Estado y de la República. Hay que diferenciar en lo que puede ser un monumento y lo que puede ser un lugar histórico. El lugar histórico es el lugar donde se desarrollaron los hechos, donde ocurrieron los acontecimientos vinculados al proceso histórico. En cambio, el monumento es simplemente eso, que puede estar ubicado en un lugar histórico o no, pero que recuerda la figura de alguien, un acontecimiento o la representación de un momento histórico. Y de esto tenemos en Corrientes casos diversos, distintos y diferentes. Pero el recordar y tomar al monumento como referencia y disparador del recuerdo de los pueblos no es reciente, viene de antaño. Y fueron los romanos quienes implementaron esta necesidad de la conmemoración y del recuerdo a través del monumento. Para los romanos era muy importante el recordar. Había un adagio que se decía en la antigua Roma, que era muy popular, decía que el hombre moría en 3 oportunidades en su vida. Moría cada día cuando iba a dormir, terminaba esa existencia diaria. Moría con la muerte biológica, física, pero la muerte definitiva se daba con el olvido. Cuando a esa persona que existió en algún momento no queda más recuerdo de ella. Ahí es la muerte, pero mientras exista su nombre, mientras exista su recuerdo, seguirá viviendo. Razón por la cual una de las sentencias más atroces que tenía el derecho romano era el olvido. Cuando alguien era condenado, sobre todo los funcionarios, los emperadores, que han tenido un mal desempeño en sus funciones, el Senado lo condenaba, y anoté acá para no olvidarme, al avotius nominis. ¿Qué era el avotius nominis? El avotius nominis era el olvido del nombre. La sentencia condenaba a olvidar a esa persona condenada. Se le borraba. Se le borraba de las nóminas de los censos. Se le borraba de toda escritura que figuraba su nombre. Se lo borraba de cualquier monumento. Se lo borraba de cualquier registro existente. Un paria. La mayor condena, el olvido. Y contra eso es el recuerdo de la historia y los monumentos. Sí. Entonces, podamos observar y podemos investigar en esta cuestión en donde los romanos ya percibían la necesidad, la importancia y la búsqueda de esa memoria, de ese recuerdo para rescatarlo mejor. Muchas cosas, doctor, disculpa que le interrumpa, muchas cosas nos dejaron los romanos. Por supuesto, somos herencia del romanismo. Sí. Era una sociedad que tuvo conceptos preclaros de organización civil, jurídica. Fíjese esto, por ejemplo, en los monumentos, que nuevamente nos remontamos a los romanos y que ha persistido a través de los siglos y manteniéndose hasta el día de la fecha, como el derecho romano. Así es. Quienes tenemos la suerte de haber conocido Roma, lo que significan los monumentos en Roma, en cada esquina, en cada lugar, y la añoranza de Roma de traer los monumentos egipcios de su conquista, los monumentos griegos, que los traía y los colocaban en sus plazas, en referencia al recuerdo de sus conquistas, de su gloria más preclara. Además, esta cuestión
de la herencia romanista no solamente se va a dar por este campo dentro de la cultura, sino se va a dar en la transformación del mundo occidental. Roma transformó Occidente. La cultura occidental se debe a la transformación romana en el derecho, en la arquitectura, en la ingeniería, en la transformación del pensamiento. El derecho romano que hasta el día de hoy pervive, donde las instituciones, desde lo más inicial y lo más primogénito del derecho, cuando Ulpiano divide el derecho público y el derecho privado, todavía el derecho debe dividirse de acuerdo a aquella subdivisión que hace Ulpiano. Las partes del Código Civil, de las partes del estudio del derecho civil, fue fragmentado ya por las institutas de Justiniano. Derecho y las obligaciones, contratos, derechos reales, sucesiones, matrimonio, tal como se utiliza hoy. Fueron rectores de aquella construcción del derecho. Y por supuesto, de ahí en más, la percepción de las máximas, de los principios y de la idea de la institucionalización de la norma y de la ley. Muy bien. Seguimos adelante entonces con los monumentos. Sí, los monumentos van a ir construyéndose a medida que se construye la historia. Corrientes es realmente prodigiosa en monumentos, porque tiene una frondosa historia, tiene una historia muy intensa, razón por la cual no le faltarán razones para erguir monumentos. Y estos monumentos tienen que ver con los hitos referenciales de la existencia de la ciudad o de la provincia. Como por ejemplo, el primero de ellos, el hito fundacional. En varias oportunidades hemos hablado sobre la fundación de Corrientes y hay un monumento que por antonomasia significa la referencia de la fundación y la condición de Corrientes como ciudad originaria en el siglo XVI, que es la columna. El monumento a la columna, erguida en lo que se conoce en las adyacencias de la playa Arasatí, sí, que es el lugar histórico del desembarco de la fundación de aquel 3 de abril de 1588, un monumento creado mucho tiempo después, pero en homenaje a ese hecho, al acto de la fundación, a ese hecho fundacional. Fue un monumento creado por el propio Pedro Ferré siendo gobernador. Sí. Este monumento que va a tener una connotación. Y ahí vamos a ver, en esta situación, vamos a ver un lugar histórico, como toda la zona de la playa Arasatí y la zona vinculada a ella, y un monumento que también es histórico. Tenemos monumento histórico y tenemos lugar histórico. Si bien vinculados entre sí, pero con connotaciones distintas. Connotaciones de un monumento histórico porque realmente fue hecho en 1828 en el primer gobierno de Ferré, y en un lugar netamente histórico vinculado a la fundación, en donde esa zona realmente es maravillosa por no solamente lo que significa la memoria y el recuerdo del lugar de la fundación de la ciudad, por el monumento en la columna, sino también porque ahí cerca tenemos una de las obras escultóricas más importantes que tiene la ciudad, y yo me animo a decir la más importante, que es el monumento a Carlos María de Alvear, hecho por Lola Mora, que puede pasar desapercibido, pero está perfectamente en la esquina entre el puente, el Regimiento Nueva Infantería, y en el codo que forma... Que doblamos para el puente. Que doblamos entre la avenida 3 de Abril, sí, y Costanera. Que es un monumento fantástico, maravilloso, que Lola Mora, como sabemos, una de las Si usted me permite, yo le voy a dar participación tipo ping-pong, porque si no, se nos va a pasar el monumento. El monumento de la columna, doctor, ¿usted coincide que fue ese lugar
donde desembarcaron, digamos, los españoles para la fundación? Yo entiendo que ese fue el lugar donde desembarcaron los españoles, porque era la playa más accesible dentro del marco de las 7 puntas de la ciudad de Corrientes, y era arenal, con barrancas altas cercanas, porque los barcos que venían de la Asunción no traían hierro, y ese hierro que venía de Europa hasta la Asunción era sacado de los barcos, se lo sustituía por Clavos, madera, se hacían tornillos de madera, se hacían tarugos de madera, y hasta las anclas eran de madera. Por ende no era fácil anclar un buque porque se arrastraba, etcétera, etcétera. Ese es el lugar, podría ser el lugar de desembarco. No obstante ello, la gente que vino caminando ya se había instalado en los alrededores donde yo considero que es la fundación histórica de la ciudad de Corrientes, que es el lugar de la Plaza Mayo, donde se van a distribuir los terrenos. Aquí que allí en la playa Arasatí, como todo desembarco y ocupación de playa, pie de playa se denomina, sí, en materia de guerra marina, se construye lo primero un pequeño fortín, fuerte o pucará. Es decir, una pequeña empalizada, pues no podemos decir que haya sido un castillo o que haya sido fuerte, una empalizada. Cortaron árboles, hicieron una empalizada para poder dormir tranquilo y defenderse. Allí presuntamente, y digo presuntamente, se habría producido lo que se denomina el milagro de la cruz, que no está documentado en ninguna parte. Es parte de una creencia, es parte de una religiosidad que tiene el pueblo correntino, muy respetable por cierto, pero que algunos creen y otros tienen el derecho a no creer. Ese monumento es recordado por Ferré, porque Ferré tenía una mentalidad ambivalente. Ferré por una parte era masón y por otra parte era muy católico, o sea que no se compatibilizaba. A Ferré le debemos el agregado a la Constitución de 1853 de las acciones privadas de los hombres, están exentas la autoridad del magistrado, mientras no afecten el orden público, la moral y las buenas costumbres. El orden público, moral y buenas costumbres no tienen nada que ver con el artículo que le dio origen, que tiene su razón de ser en los antecedentes franceses, ingleses, norteamericanos y la gaditana de 1812. Ese monumento de la Cruz de los Milagros, repito, es un representativo de una época de Corrientes. De la columna estamos hablando. Sí, de la columna. Sí. Que es el representativo del lugar donde se produce... La fundación. Donde se produce el desembarco. Desembarco. Una cosa es el desembarco, otra cosa es la fundación de la ciudad. La fundación de la ciudad, a mi modo de ver y de acuerdo a los antecedentes, se realiza en la Plaza Mayo. Allí el adelantado Juan Torres de Ver Aragón corta pasto, levanta tierra, hace todos los actos posesorios, como bien citaba Dardo, del derecho romano, que son los actos posesorios del derecho romano. Públicamente, a la luz del sol, de manera ininterrumpida, sin que nadie me interrumpa, yo tomo posesión de esa propiedad en nombre del rey de España, porque todo se hacía en nombre del rey de España. Y aquí que originó lo que se denomina el mito de la cruz. Como es sabido, la Cruz de los Milagros fue trasladada, la originaria, la que habría producido el milagro, es de Urunday, y fue trasladada a la iglesia que lleva el nombre de Cruz de los Milagros. Sí. Enrique de Niri dice, no es un milagro porque no está aceptado por la Iglesia Católica, sino que es un signo o algo parecido, que no tiene nada que ver con el milagro. Y así vemos, hasta en una poesía de Franklin Rúbeda, vemos la mala práctica que se producía con esa cruz.
la gente iba en la conmemoración de la Cruz de los Milagros el 3 de mayo, se iba al templo, todo el mundo iba a adorar la cruz, durante todo el año se hace, mientras esté abierto el templo. ¿Y qué hacía? Sacaba Un pedazo. una astilla, hay diversos objetos, dice Elisa Martínez, si no me equivoco Sí. en el nombre y apellido, que es la que restauró la Iglesia de la Cruz. Sacaban un pedacito de la cruz, ya sea para hacer payé, para mal de amores, para Creo para tener en su casa como un amuleto también. para tener en su casa como un amuleto religioso que los protegiera y les diera cobijo espiritual. Pero esa práctica, si se seguía llevándose a cabo, iba a hacer desaparecer ese testimonio histórico que es la Cruz de los Milagros. Por ende, se prohibió, e inclusive a comienzos del siglo XIX, se prohibió por parte del obispo Lue y se excomulgaba a quien tocara la cruz. Está bien. O sea que había que conservar. Bueno, Hoy, porque más allá sí, de que haya existido o no el milagro, es como vos decís, fue tomado por la feligresía como una señal, Sí. y como hablaba recién Dardo de estos monumentos, la función de recordar, Sí. está bueno que se lo preserve, digamos. Ahora, pero por supuesto, a ver, la historia tiene diversas fuentes. Si, como también cita Dardo, recorrer cualquier ciudad europea es recorrer cientos años de historia. de historia, cientos años de historia, es recorrer cientos de monumentos. Recorrer esos monumentos es caminar por las calles de cualquier ciudad europea, es ver placas recordatorias, testimonios, pirámides. Materia pendiente que tenemos en Corrientes. Materia Porque totalmente pendiente. acá en Corrientes tendría que estar lleno de placas marcando lugares, casas, plazas, monumentos, incluso calles que tuvieron que ver mucho en la historia de la... Nosotros hemos echado la estructura edilicia que recordaba a la Corrientes colonial. Hemos destruido prácticamente los monumentos que resplandecían a través del tiempo y se proyectaban hacia el futuro. Los hemos destruido. Hasta hace muy poco tiempo, la década del 50, del 60, se conservaban una cantidad de casas de galería que la gente que venía de visita a Corrientes, la gente que venía a recorrer la ciudad de Corrientes, se extasiaba al entrar en esas casas de galería, por ejemplo la que estaba ahí frente a la Plaza Cabral, Sí. de la familia Solari, estaba al lado del Hotel Corrientes. Los viajeros del Hotel Corrientes salían y entraban a esa galería que era de 10 metros, 15 metros, y era una galería maravillosa. Y ver a la gente sentada en la galería a la tarde para poder... Hoy queda una sola. Está en Pago Largo y Junín, la última casa de galería. Lo mismo que la que estaba en calle Julio, entre Buenos Aires y Tucumán. También se hizo desaparecer ahí cerca del Club Esportivo. Sí, a la vuelta por calle Pellegrini también había otra. La calle Pellegrini. Vale decir, todo eso yo recuerdo en mi juventud y no tuvimos el prurito de defenderla, porque se podía hacer un edificio atrás, sí se podía hacer Un un edificio. montón, doctor, un montón de edificios. Pero no nos vayamos del monumento de la columna. Esos son los monumentos que recuerdan la historia de Corrientes. Estaba ubicado en otro lugar el monumento de la columna. Fue trasladado con el tema del puente, ¿no? Así fue, se trasladó la columna, estaba más cercana a lo que actualmente es la cárcel de la ciudad, estaba casi enfrente. Sí, enfrente estaba. Y se trasladó por la cuestión de la diagramación. A mí no me gusta personalmente el lugar, si bien es visible desde el puente cuando uno sube y baja, digamos, pero para el público es como no es de fácil acceso, digamos. No. Es un monumento que se observa de lejos. Sería lindo que se hubiese integrado capaz en el otro paseo más debajo del puente, donde la gente se suelen hacer algún tipo de acto. En la costanera. O La en la gente costanera. tiene que ver el testimonio caminando.
tiene que tener acceso caminando. Y el monumento... Se van a enojar con nosotros capaz, No importa. pero nos estamos pidiendo que trasladen de nuevo. Pero estaría bueno si se traslada a un lugar donde la gente puede llegar de manera más accesible. Yo creo que la cuestión del traslado, eso no debe ser trasladado. Yo creo que lo que habría que buscar las alternativas de análisis y de estudio es resaltar el monumento donde está, con otras cuestiones alegóricas, con otras visualizaciones, capaz poner para resaltar el monumento en dónde está. Es decir, hacerlo más visible o hacerlo más notorio. Yo lo que creo, Me parece que como sería hacen en otros la países, le alternativa. ponen una playa de estacionamiento para que la gente pueda estacionar y bajarse a sacar una foto, Exacto. algún bus, alguna... No se puede, porque es una Exacto. avenida de ida y vuelta, un tránsito. Nos vamos a ir al primer corte del programa. Cuando venimos vamos a analizar el otro monumento que habló el doctor Dardo, el monumento Alvear, realizado por Lola Mora, que está ahí frente, en el parterre, frente al Regimiento 9 de Infantería. Vamos a hablar en el próximo bloque. No se vaya. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Segundo bloque del tema de los monumentos, un paréntesis le hago al doctor Dardo Ramírez Brache antes de hablar de Lola Mora con respecto a la Cruz de los Milagros. No, solamente quería decir que el milagro de Corrientes es que exista. El triunfo de Corrientes es su existencia. Corrientes fue ubicada, creada en un lugar inhóspito. El fundador la ubicó y por orden real y por las capitulaciones preestablecidas, en un lugar en donde era estratégicamente ubicarla para conexión con esa red de ciudades que buscaba España. Se ubicó Corrientes en un lugar donde abundaban las comunidades indias, todas hostiles con España. Se ubicó como un mojón de afianzamiento del adelantazgo hispánico. Fue casi un milagro que subsista Corrientes en un lugar tan hostil. Por un lado, los guaycurúes, como así se lo decían a todas las tribus bárbaras del Chaco, y los guaraníes, estos primeros guaraníes, que también no aceptaban la condición del intercambio con el español. En ese mundo casi, digamos, imposible de afianzarse, Corrientes subsistió. No tuvo el destino de Concepción del Bermejo, que fue destruida por los indios, fue aniquilada por los indios. Corrientes, que podía haber tenido bien ese destino de destrucción por parte de los indios, subsistió. Ese es el milagro de haber pervivido como asentamiento, como villa, como ciudad. Pero no un milagro como una visión teológica, como una cuestión trascendente de lo sobrenatural. No, un milagro de la vida terrenal, un milagro de poder ser en un lugar tan difícil, tan complejo y tan complicado. Corrientes fue lo que es. Yo pienso que
En alguna medida tengo que contestar el desafío de mi colega. Sí, señor. Corrientes sí fue un ariete bárbaro dentro de una civilización que estaba establecida hace miles de años. O sea que yo entiendo que los bárbaros, desde otra perspectiva, pueden ser considerados los que vinieron con la espada y con la cruz. Si miramos desde otro lado. A ver, ¿cómo dice? No, ¿cómo los dice la avipones historia? eran antropófagos. A ver, sí. Los avipones sí, tenían y una la- cultura de desprecio hacia el igual. Los avispones Sí. tenían un criterio de destrucción a sus iguales, Bueno. no toleraban a sus iguales. Yo Las soy tribus un hombre avipones, las tribus de los avipones Sí. no eran tolerantes con sus iguales, destruían a sus iguales. Bien. Yo creo que eso no era parte de civilización. Yo doctor Galeano. también debo recordar que cuando fui a Salamanca y a Toledo, la invité a mi esposa a entrar al Museo Histórico de la Inquisición. Y si le muestro a la gente lo que hay ahí, las cosas que hacían los civilizados españoles, bueno, yo diría que los avipones quedan como los mejores humanistas del Sí, planeta. los avipones se comían entre ellos. Los cristianos no se comían, se mataba de diversas maneras, bueno. se torturaba de tantas maneras que yo salí temblando de ese lugar y hasta ahora no dejo de temblar al ver las cosas que inventaban para torturar al ser humano. Se liquidaban a los judíos, se liquidaban a los homosexuales, se liquidaban a los musulmanes, se liquidaban a los presuntos brujos, se liquidaban a los defectuosos porque eran los hijos de Satán. Lo mismo que los indios. Lo mismo, es decir que si hacemos una comparación de civilizaciones extrañas, como dice Huntington, van a haber choques de civilizaciones. Sí que es un ariete que subsistió históricamente la ciudad de Corrientes dentro de privaciones, de pestes, de ataques, de sembradíos que fracasaban, que tuvieron hambre, que muchos abandonaron la empresa porque las necesidades lo acosaban demasiado, que era uno de los puntos en los cuales la Asunción debía comunicarse con el puerto de la tierra, Buenos Aires, porque recordemos que primero se funda Santa Fe, después se funda por segunda vez Buenos Aires, luego Corrientes como cierre, digamos, por parte del adelantado Juan Torres de Aragón, que sí es un hecho, diríamos, prácticamente de empresa lograda y que triunfa a través de de tantos males y de tantos esfuerzos y de tantos sacrificios, sí es cierto, eso debo reconocer. Si se llama milagro, no sé, si se llama signo, no sé, pero también debo reconocer que los correntinos, después de esa trayectoria y esa empresa extraordinaria de esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas, como decía Sir Winston Churchill, Como dijo antes Avellaneda, Y porque Avellaneda lo dijo Avellaneda- antes en el Congreso de la Nación Sí. en 1874. Exacto. Winston Churchill lo dijo en 1940. No, yo no estoy negando. Avellaneda lo hizo primero. Sí, el pueblo que olvida sus tradiciones pierde la conciencia de sus destinos, dijo Avellaneda. No hay con qué darle a Avellaneda, ¿no? A esa generación del 80 no hay con qué darle. Pero bueno, a lo que voy es que después de todo ese sacrificio, con 430 años creo que estamos cumpliendo, 430 años, el 3 de abril, para no confundirnos, porque el 3 de mayo no tiene nada que ver con la fundación de Corrientes, simplemente es un recordatorio religioso para algunos, para otros es un día más. Este aquí que hemos incumplido con ese sacrificio, no tenemos un palo que recuerde a la Plaza Mayo, no tenemos un palo que recuerde a los lugares donde el hombre se sacrificó para poder lograr sus objetivos, no tenemos una placa que recuerde a los gloriosos correntinos innominados que no tienen tumbas célebres porque no tenían el dinero necesario para que le construyan un panteón extraordinario y los recuerden. Es decir,
son aquellos que están en esas tumbas olvidadas con una cruz de madera perdida en algún cementerio de la ciudad y quizás ya hoy en un osario común. Son aquellos que fueron trasladados del cementerio originario frente a la Plaza Mayo y que vaya a saber dónde están sus restos. Son aquellos que fueron sacados en carretillas del cementerio de la Cruz sin ningún tipo de respeto quizás, y sí, sin ningún tipo de respeto de acuerdo a las narraciones. Esos son los, diríamos, símbolos que yo estoy reclamando. Le estoy reclamando a la ciudad, le estoy reclamando a los correntinos que rescatemos nuestra memoria, a los que creían en esto, a los que creían en esto, a los que creían en todo, a los que creían en parte. Estoy pidiendo ese rescate a la ciudad. Y esos son los testimonios que tenemos que recordar. Yo me siento orgulloso cuando paso frente a un testimonio, a un monumento, y digo, tanto sacrificio, y estás acá rodeado de un monumento lleno de yuyos, y vamos a llegar ya a eso. Bueno, seguimos con este tema, indudablemente que es un tema controvertido, pero rescato el factor de la fundación de la ciudad, que yo ante todo creo que era un tema de paradas obligadas en ese momento de la navegación. Seguramente en el tiempo de navegación de esa época, Corrientes estaba, quién sabe, a un día y medio de Asunción, y otro día y medio estaría Santa Fe de Corrientes, como para decir, bueno, son las postas en la navegación como para poder llegar a puerto y recargar los materiales de esa época, digamos, que no son los de hoy. En esa época seguramente se cargaba un poco de leña, un poco de carne, de cereales, para poder continuar con la travesía desde el puerto de Buenos Aires hasta el puerto de Asunción. Creo que habrá sido un poco eso también, la visión de estos españoles de hacer puertos donde poder anclar en ese momento la única vía que había de comunicación. Así es. Bueno, seguimos con el monumento a Alvear, entonces, realizado por Lola Mora. Es el monumento, no sé, creo que es el monumento más importante que tiene la ciudad en valor. Notables escultores. Sí, por supuesto. Y Buenos Aires tiene muchos monumentos, sí. Este monumento fue hecho por Lola Mora para el Congreso de la Nación. Este no fue incorporado, por lo tanto la provincia tramitó y lo adquirió, y así que bueno, hoy es una de las bellezas arquitectónicas más importantes que tiene, escultórica que tiene la provincia. El único punto ahí para la gente que está en el municipio sería bueno iluminarlo un poco más a ese monumento. La verdad que está ubicado en un lugar emblemático, la salida y la entrada a la ciudad, digamos, al puente General Belgrano. Sería bueno iluminarlo, ahora que hay nuevas técnicas de iluminación, para que se note lo que es ese monumento, un trabajo espectacular. ¿Algo para agregar ahí en el de Alvear? Bueno, sabemos que Carlos María de Alvear es uno de los próceres, nos representó a los correntinos en la asamblea del año 13, fue diputado, estaba totalmente enemistado con San Martín, lógicamente sus ideas eran diferentes, a pesar que ambos vinieron juntos desde España, pasaron por Inglaterra y pertenecían a la misma logia masónica, a la cual se incorporaron en Europa. Alvear era un hombre de mucho dinero, de una familia de mucho dinero, de empresarios que tenían tanto dinero en España como tanto dinero en la Argentina. Y bueno, creo que es un monumento recordatorio importante para la ciudad de Corrientes. Bueno, seguimos, doctor Dardo. El otro que continúa. Diego de Alvear, me parece que hay cosas que hay que decirlas. Sí. Que Diego de Alvear ha sido el padre de Carlos María de Alvear, que ha tenido una de las tragedias personales más atroces. Diego de Alvear ha sido el padre
de Carlos María, Sí. ha sido designado como administrador de las misiones orientales, ha hecho un registro, ha elaborado un registro, una descripción de aquellas misiones que es apoteótica, es una fuente documental importantísima. Y luego, a principios del siglo XIX, por mandato real, tuvo que regresar a España y se van a producir una de las tragedias más difíciles para una familia, que es la pérdida familiar. Diego de Alvear iba con su esposa y sus 9 hijos en una fragata que fue atacada por los ingleses Sí. en tiempo de paz. En esta fragata, en este buque, muere la esposa de Diego de Alvear Sí. y 8 de sus hijos. Epa. Se salva uno solo, Carlos María, el hijo mayor. Y solamente Diego de Alvear y Carlos María de Alvear regresan a España después de la pérdida de toda esa familia. Eso ha marcado profundamente en la vida de Carlos María de Alvear y, como hemos manifestado, regresa en 1811, 1812 con el propio José San Martín, con Sapiola, con Chilavert y otros tantos, a Buenos Aires a poner su espada al servicio de este Estado que surgía. De todas maneras, después va a tener una agitada vida política. Carlos María de Alvear va a formar parte de la guerra contra el Brasil, va a formar parte también del establishment político de aquel momento y ha sido una figura referencial. Importante, ¿eh? Siempre rescato el valor de esos hombres que ponían su espada, y no era solamente su espada, su dinero, su alcurnia, su prestigio, sino ponían su vida también al servicio de la República que se estaba formando. Con Sí, una doctor. frase fundamental de Alvear que avala lo que dijo anteriormente mi colega. Alvear es el ejemplo de las 3 muertes Que hablaba hoy él que hablaba Dardo. del derecho romano. Estaba en Montevideo y mandaba siempre un espía a la ciudad de Buenos Aires a que escuche lo que se decía en los cafés de Buenos Aires. Y hasta que un día volvió el mensajero y le dijo: ¿y qué dijeron de mí? Ya nada. Nada. Entonces dijo: estoy muerto, estoy perdido, Buenos Aires me ha olvidado. El olvido en la historia es el castigo máximo que puede tener un ser humano. Nuestros muertos viven a través del recuerdo, a través del espíritu y del corazón. Nuestros muertos viven mientras les honremos y los recordemos. Por eso la historia es recordar, rememorar, estudiarla y ponerla a punto públicamente. Perfecto, seguimos, doctor, con otro monumento. Y hay un monumento referencial que es central para la historia de Corrientes, que es la Plaza 25 de Mayo y el monumento a San Martín. Ahí se centraliza la actividad política e institucional de la ciudad, lugar donde palpitaba la vida originaria de la provincia. En esa plaza se elaboraban y se planteaban los cabildos abiertos, en esa plaza se manufacturaban las futuras constituciones, en esa plaza se aproximaban los foráneos que llegaban por el puerto, sean paraguayos, sean indios, de tratar de ocupar y destruir la ciudad. Los propios paraguayos, que en varias oportunidades, en el momento de la revolución, toman el cabildo, toman la plaza. Esa plaza va a ser testigo de los principales acontecimientos de la vida correntina. Y va a estar en esa misma plaza, a través del acto apoteótico que va a organizar Juan Gregorio Pujol con la jura de la Constitución Nacional el 9 de julio de 1853. El pueblo de Corrientes, y están las actas en el cual se reúne en esa plaza
todos juntos a jurar la Constitución del 53, porque no solamente juraron los funcionarios, juró el pueblo. Y hay una descripción, y en una oportunidad hemos tenido la dicha de haber investigado eso y transcrito justamente en los congresos de la Junta de Historia en lo que significó el marco de esa plaza en el momento de la jura de la Constitución Nacional. Y por supuesto, los hechos resonantes van a estar en derredor de la plaza en donde estaba el cabildo, donde estaba la referencia religiosa, donde estaban las autoridades políticas. Y desde luego, ese marco va a seguir subsistiendo hasta el día de hoy, porque vamos a ver que es el punto referencial de toda la actividad que tiene que ver con la construcción estadual y de la participación del Ahí pueblo. hay un monumento al general San Martín. Ese monumento primero dice algo, porque dicen que una cosa es con el caballo cuando está digamos, explican de alguna manera, no sé si usted sabe, Dardo, o si Quito, cómo interpretar el monumento de San Martín. El monumento de San Martín fue construido a principios del siglo XX. Anteriormente había otro monumento que estaba referido a la Constitución misma y a la Revolución de Mayo. El monumento de San Martín viene a ocupar un lugar preponderante, desde luego el libertador de la América del Sur, a tener un lugar preponderante en la principal plaza de Corrientes, en donde no solamente es la conmemoración de la figura sanmartiniana, sino también de la batalla de San Lorenzo, de Chacabuco y Maipú, que están reflejadas también en el monumento mismo. ¿Y ese monumento es de autoría tiene, doctor, usted? No recuerdo quién es el autor. Recuerdo el autor. Quito. Bueno, San Martín está rescatado parcialmente por el monumento de la Plaza 25 de Mayo, plaza que carece de un recordatorio que allí, el 9 de julio de 1853, se juró la Constitución. Le diría a todos los pueblos del interior de la provincia de Corrientes históricos, le diría a Catí, le diría a San Miguel, le diría a Loreto, le diría a Paso de los Libres, a Santo Tomé, a todos les diría: vayan a su plaza principal y recuerden que un 9 de julio simultáneamente se juró la Constitución Nacional de 1853. Tendría que haber en la Plaza 25 de Mayo un recordatorio, una placa de mármol, de ser posible, para que el turista vea que allí, en 1853, bajo el gobierno de Juan Gregorio Pujol, uno de los más progresistas de todos los gobiernos que tuvo Corrientes, sí, hizo jurar la Constitución Nacional, que es el tratado de paz entre los argentinos en esa plaza, y que es el sometimiento del pueblo argentino a la ley en esa plaza. Esa plaza ha sido escenario de otros grandes hechos, como veremos en programas posteriores. Bueno, señoras y señores, recordamos la invitación para el Congreso de Historia de la provincia de Corrientes, organizado por la Junta de Historia de Corrientes, el 21 y 22 de junio, jueves y viernes, en la localidad de Yapeyú, Corrientes. Invitamos a toda la gente, puede sumarse el público, historiadores, aficionados a la historia, que les guste participar. Congreso que se viene realizando con mucho éxito todos los años y que sirve para debate y aclaración sobre el tema de nuestra historia de la ciudad de Corrientes, que está llevando adelante la Junta de Historia de la provincia de Corrientes. Recordamos que puede seguir participando por los libros en nuestro correo electrónico, la dirección de email haciendohistorias@hotmail.com, y también lo puede hacer a través de nuestro número de WhatsApp enviándonos un mensaje, y están todos participando por los libros, gentileza de Moglia Ediciones. Un saludo para Leo Moglia. Y también nos pueden sugerir temas que les gustaría que nosotros tratáramos aquí en nuestro programa. Nos vamos, volvemos la semana que viene con la segunda parte
de los monumentos en la ciudad de Corrientes. Muchas gracias. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy.